En la reunión anterior, podría decirles, en el texto anterior, en el pasaje que se estudia, llamado la ofrenda de la viuda, que está en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, cuando miramos ese texto encontramos a Jesús ahí sentadito, mirando cómo es el tema de la ofrenda de la viuda y cómo ofrendan otras personas. Y se muestra de manera muy especial cómo Jesús le dedica tiempo a esto, no por interés, sino porque está sentado en el templo en el momento en que están haciendo eso, y elogia, muestra admiración por una viuda que echó todo cuanto ella tenía. Y la acción de esta mujer quedó registrada en las Escrituras de una manera muy especial. Ha servido de inspiración a muchos creyentes, a muchas personas que son desafiadas con el tema de los diezmos o de las ofrendas. Y les sugiero mirar el sermón completo sobre este tema en YouTube. Este sermón ya fue subido a la plataforma de la iglesia, y el nombre que se le dio fue Ten en cuenta que al dar. Y si lo siguen, entonces vamos a tener la serie completa de Marcos, para que no nos perdamos ninguno de los temas que el Evangelio de Marcos trata. Muy bien, mis amados. En esta noche nos vamos a adentrar en Marcos capítulo 13, pero antes de analizar el contenido de este sermón, es un contenido profético, yo quiero que me acompañen en la lectura que hace Mateo de unos versículos para mostrar cómo está el corazón de Jesús. Para que veamos, lo hace Mateo, que es donde está el texto paralelo al que vamos a leer en Marcos. De Mateo solo voy a leer lo que muestra el sentimiento de Jesús, para que luego entremos en Marcos capítulo 13 y veamos el contenido de este sermón profético. Dice el Señor, yo lo voy a leer en Mateo 23, del 37 al 39, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces quise leerles como abrebocas de Marcos 13, leer esto, porque es que aquí se ve el profundo amor de Jesús por Jerusalén, y ese deseo, esa lucha apasionada por ganar a Jerusalén para su reino. Entonces, con esto en mente, vamos a orarle al Señor. Vamos a orarle teniendo en cuenta que Él va a proferir unas palabras supremamente duras. Y el texto que vamos a leer ahora es un texto que para muchas personas es asustador. Para otras personas hay muchas malas interpretaciones y buscan en ese texto lo que no deben buscar. Por eso es que se dan las malas interpretaciones. Padre, Señor, tú eres el Señor dador de la palabra. Y cada palabra que dices, no la dices, Señor, por confundir, por asustar. La dices porque quieres darnos confianza, afianzar nuestra fe, mostrar el inmenso amor que tienes por tu pueblo, a pesar del comportamiento del pueblo mismo. Señor, permite que con reverencia lleguemos a este capítulo 13 de Marcos, para que miremos ese sermón profético tan hermoso,
asustador para muchos, pero lleno de consuelo, de esperanza y de promesas para aquellos que confiamos en tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra y bendíceme a mí, Padre amado. Dame tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces vamos a estar en el capítulo 13 de Marcos y hoy vamos a mirar los textos que van desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Y este mensaje lo llamé Jesús revela el futuro. Y comenzamos ahora con un capítulo que está lleno de profecía, y una parte de esa profecía ya se ha cumplido. La parte después del versículo 24 hasta el 37 está por cumplirse. Dos grandes acontecimientos se narran en ese capítulo 37. Y el primero es la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén fue algo que pasó como 37 años más allá de la muerte de Jesús. Cuando en el año 70 de la era cristiana fue destruido por completo la ciudad y el templo. Absolutamente todo esto cayó. Pero vamos entonces a adentrarnos a la palabra como tal. Y vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 8, donde encontramos cómo Jesús revela el futuro para el templo de Jerusalén, pero también para los discípulos. Y dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Muy bien, mis amados. Entonces, aquí vemos, inicialmente vemos a los discípulos llenos del orgullo que todos los judíos tenían con el templo. Era muy normal, porque si alguien quería hablar de la belleza de una construcción, tenía que ver el templo de Jerusalén. Tenía que ver esa remodelación como tan esplendorosa que hizo Herodes el Grande. Él comenzó en el año 19 antes de Jesús y renovó lo que se conocía como el segundo templo y le dio una majestuosidad gigantesca, lleno de mucho oro. Era esplendoroso ese templo. Cuando los discípulos le dicen: mira qué piedras y qué edificios, ¿qué esperarían ellos que respondiera Jesús? Por lo menos decir: sí, está muy bonito, ojalá que así tuvieran el corazón. Pero no, él de una vez lo que les dijo fue una respuesta que a ellos los sobrecogió mucho, a ellos eso les perturbó la mente. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
y sin duda cualquier judío que escuchara que del templo no quedaría piedra sobre piedra se sobrecogería, porque ellos sabían que cuando ese templo se derrumbara, es el judaísmo mismo el que se iba a terminar. Sabemos que el templo le da identidad al pueblo. El templo es no solamente el orgullo para el pueblo judío por la apariencia física, sino porque es el sitio donde hacen los sacrificios, las ofrendas, donde tienen esa relación con Dios, donde se van a encontrar con Él. Es lo que el pueblo siente. Entonces, si Jesús lo que está diciendo es que el símbolo del judaísmo se va a destruir, es porque va a estar en una completa decadencia todo lo que es el fundamento para el pueblo judío. Por eso es que empiezan estos 4 discípulos muy sobrecogidos, con muchos pensamientos, le dicen, bueno, ¿y cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y es que cuando se hablaba de esto para un judío, eso significaba el fin de los tiempos. Era lo que toda la palabra profética del Antiguo Testamento se venía a la mente de ellos. Y claro que tiene que ser sobrecogedor. Ellos ya saben que Jesús va a morir, ya se los ha dicho, no lo han vivido. Estamos en la última semana, en la semana de pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero ellos no han vivido eso. Sin embargo, tienen presente sus palabras, pero también todo lo que son las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús inicia con la respuesta a la segunda pregunta. No empieza respondiendo ¿cuándo será eso? Que a propósito, si ustedes quieren saber cuándo sucederá, deben venir el próximo miércoles, porque ahí tenemos la respuesta en esa siguiente predicación. Entonces empieza con esto. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y miren con lo que empieza Jesús, para que no empecemos a tergiversar la profecía. Él empieza a ubicar a los discípulos en lo que será su realidad tan pronto como Cristo llegue a la cruz. A ellos les va a cambiar absolutamente todo, y es una realidad que no tiene una victoria rápida. Es una realidad que no dice, bueno, es que Cristo es la verdad, su evangelio es la verdad y vamos a salir a predicar y todo mundo se va a convertir y esto va a ser, como decimos nosotros, pan comido. No, antes, por el contrario, les va a mostrar todo lo que es necesario que pase antes de lo que es la segunda venida de Cristo, que Él también la ha anunciado. Por eso empieza con una advertencia: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Nosotros sabemos que los falsos cristos han existido toda la vida, pero mucho más desde Jesús, porque como Jesús anunció la segunda venida, entonces muchos se sienten como Jesús, se llaman como Jesús, se autodenominan como Jesús, pero también en el tiempo de Jesús y antes, muchos decían ser el Mesías. Entonces Él les dice, mucho cuidado, miren que nadie los engañe. Pero las dificultades que ellos van a tener no solamente van a ser de tipo teológico como que dicen que es el Cristo, no, sino que también van a ser dificultades de tipo político y social. Recuerden lo que siempre hemos hablado, que Jesús está inmerso dentro de la vida de toda la sociedad. Y todas las sociedades tienen aspectos teológicos que hablan de su relación con Dios, pero también políticos y sociales, porque nosotros somos gobernados
también hay gente que es gobernante y exactamente es la misma palabra para ellos. Entonces le empieza el Señor a anticipar todo lo que va a pasar. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero recuerden esto: cuando se escuche de una guerra, de un rumor de guerra, de una ciudad que va contra la otra, Él lo que dice es: no se turben, no pierdan el control, no pierdan de vista lo que están haciendo. Y es que hay algo: ¿qué época en la historia de la humanidad no han habido guerras? Lo que pasa es que hay mucha gente que todo lo que pasa lo traduce como con un mensaje apocalíptico. Rusia y Ucrania y terremotos, miren, terremotos, ciclones, y se sucede una cosa tras otra. Entonces dicen: es que ya viene el Señor, lo cual es cierto. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero aquí les dice: cuando oigan de eso, no se turben, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Ese es como el mensaje que debe quedar claro para ellos. Y miren, luego cuando les habla de que se levantará nación contra nación, miren la forma tan hermosa como les dice que la predicación del Evangelio no va a ser en un entorno de paz y tranquilidad. Entonces uno puede decir: bueno, pero ¿y qué mensaje alentador hay en eso? Es que nosotros no tenemos que esperar a que haya una completa paz para llevarle el mensaje a las naciones. Toda época es propicia, es necesaria para llevar la predicación del Evangelio. Entonces le dice: es que la paz nunca va a estar completa, ni siquiera en Roma. Roma llevaba muchos años procurando la paz. Roma le decía a todas las naciones a las que conquistaba y hacía tributarias, les decía: pueden practicar las religiones que quieran, siempre y cuando no formen ningún alboroto, siempre y cuando la práctica religiosa que tengan no genere disturbios. Pero lo que le está diciendo aquí el Señor es que pronto esa paz aparente también desaparecería. ¿Por qué? Por la propia corrupción del Imperio Romano y, digamos, el crecimiento del nacionalismo de todos los países, de todos los pueblos que habían sido conquistados por él. Pero Jesús dice: no se turben, es necesario que esto pase, es necesario que caiga también un imperio como ese, y esta no es señal del fin. Pero miren esto: si bien estos enfrentamientos tienen que ver con conflictos humanos, ahí no paran los problemas que van a tener en la expansión del Evangelio, porque también habrán terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Entonces miren, guerras, conflictos sociales, desastres naturales. ¿Qué es lo que sucede con los pueblos? Hambre. Y cuando hay hambre hay muchos conflictos, porque la gente lo que busca es sobrevivir. Pero dice que son principios de dolores. Y cuando habla de principios de dolores, habla de dolores de parto. Y quienes han tenido alguna persona cercana, un conocido, han oído hablar, ¿cómo se manifiesta esto de los dolores de parto? Los dolores de parto van creciendo en intensidad del dolor y en la frecuencia con la cual sucede. Pero llega un momento glorioso en que nace la criatura. Los dolores se olvidan. Esos dolores pasan.
a un segundo plano, porque lo importante es la criatura. Pero de lo que nos está hablando aquí en este momento es de los principios de dolores. Vamos a recapitular. ¿Cuáles entonces son los principios de dolores? La aparición de falsos profetas, guerras y rumores de guerras, y muchos desastres naturales. Esos son los principios de dolores. Y esos dolores crecerán y traerán tribulación para el mundo entero, no solamente para el pueblo judío, sino para el mundo entero. Y aprendemos de esto, que el Señor nos enseña que seamos muy moderados en nuestras propias expectativas, porque nosotros muchas veces pensamos que los tiempos que van a venir van a ser mucho mejores, pero lo que muestra aquí el Señor es que todos los días van a ser más complejos, van a ser más duros, porque no habrá paz universal hasta que aparezca el príncipe de paz. No habrá santidad en todo el mundo hasta que Satanás no sea atado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Trabajar para expandir el Evangelio, enseñar, esforzarnos, orar, pero no debemos sorprendernos cuando vengan esos dolores de parto, cuando veamos que hay todas estas problemáticas. Miremos ahora en los versículos 9 al 13 cómo Jesús revela el futuro para la iglesia de Cristo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dando en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, miren, el detalle de todos los conflictos que aquí se están relatando no busca atemorizar a los discípulos, no pensemos eso. Lo que busca es advertirlos, por eso empiezan, miren por ustedes mismos. Otras traducciones de la Biblia dicen, estén alertas, pónganse las pilas, despiertos, muévanse, miren por ustedes mismos, porque los van a entregar a los concilios y en la sinagoga los van a azotar. Delante de gobernadores y reyes serán llevados. Y miren esto, serán llevados por causa del nombre de Jesús, pero para testimonio a aquellos que los van a azotar. Entonces, ahí hay una promesa en medio de este panorama tan oscuro, porque cuando uno lee esto, y uno empieza a decir, por Dios santo, pero es que esto no era solo para esos discípulos, porque es que yo también soy un discípulo de Cristo. Entonces también esto es para mí. Y mire cómo nosotros nos aterramos porque se ríen, o porque nos dicen, ay, cómo es de fanático, no, y nos queremos morir. Miren lo que le tocó a ellos, porque es que les está anticipando lo que efectivamente les pasó. Pero miren lo que les decía de la promesa de aliento que hay en medio de ese oscuro panorama. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen, es lo que les dice. No se preocupen. No empiecen a premeditar lo que le van a decir a esos reyes y a esos gobernadores, porque en ese momento lo que ustedes van a hablar va a ser dado a ustedes por el Espíritu Santo. Así que estén tranquilos. Entonces, miren,
Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿A quién se lo está diciendo en este momento? A personas que están en la nación judía y en las naciones gentiles que están alrededor. Pero el Señor dice, antes del fin, antes que esto se termine, unido a todas estas señales, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y miren lo que hay ahí. A pesar de los hombres, a pesar del diablo, a pesar de las torturas, a pesar de todo, no se va a extinguir el Evangelio. Aunque lleven a la cárcel a muchos predicadores de la palabra de Dios no va a dejar de ser predicada. Con la iglesia nadie va a poder terminarla, no la van a llevar al Hades, nunca jamás. Entonces, eso es algo que a un verdadero creyente lo llena de gozo. Ahora piensen, cuando muchos creyentes llegaban a la hoguera y morían en la hoguera por causa del nombre de Cristo, y morían en esa hoguera cantando alabanzas, ¿será que ellos eran masoquistas? No, es que estaban fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, pero sabían que aunque ellos fueran muertos, aunque ellos fueran sacrificados, encarcelados, el Evangelio se seguiría expandiendo. Mientras más sangre de verdaderos creyentes era regada en el mundo, más se expandía la palabra del Señor. Y lo mismo sigue sucediendo, lo mismo sigue sucediendo. Ahora, a nosotros en esta parte del mundo no nos matan porque prediquemos la palabra del Señor, pero hay muchas zonas donde esto le pasa a las personas y aún así nadie podrá acabar con la palabra y con la iglesia de Cristo. Pero miren, problemas con las autoridades religiosas y políticas, aparte de las guerras y aparte de todo eso. Y ahora vienen los problemas familiares, y están ahí en versículo 12 y 13. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Yo quiero que vean cómo va creciendo el grado de afinidad. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces va creciendo el grado de consanguinidad hasta llegar a todos. Y cuando habla que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, es de todos. Difícil de digerir, pero hay personas que solo mencionarles el nombre de Cristo y ya te odian, ya no quieren hablar de ti. Pero un verdadero creyente sigue hablando de Cristo aunque le digan cualquier cosa, aunque le digan lo que sea, porque sabemos que la mayoría de la gente odia el nombre de Cristo. Aman el nombre de cantantes, de ídolos, de futbolistas, de mucha gente, pero Cristo, eso es abominación para estas personas porque consideran que eso es un fanatismo. Es decir, no es fanatismo ponerse la camiseta de quien sea y llenar la alcoba del color de su preferencia y de los ídolos de su preferencia. Eso no es fanatismo, pero hablar de Cristo genera odio en muchas personas. A nosotros lo más es que de pronto algunas personas pueden reírse, burlarse, y la verdad es que los parientes más cercanos, cuando les llevamos el Evangelio como debe ser, nos consideran odiosos, fastidiosos, indeseables y no quieren pasar más tiempo con nosotros. Pero eso no debe desanimarnos. Recordemos que ni los hombres ni el diablo van a acabar con la iglesia, ni tampoco la cobardía de los creyentes que son creyentes de labios para afuera, tampoco la cobardía de esos falsos creyentes,
van a terminar con la expansión del Evangelio, porque siempre existirán los que son fieles, siempre existirán los que no tienen miedo a exponer la palabra y van a llevar el Evangelio a muchas personas. Jesús revela el futuro, y en esa revelación del futuro, en los versículos 14 al 23, habla de la seguridad ante el peligro, porque el peligro es inminente. Versículos 14 al 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces, hay una frase ahí que puede generar un poquito de desconcierto y de pronto puede ser la que más explicación requiere, y es: ¿qué es esto de la abominación desoladora? La abominación desoladora procede del libro de Daniel, de la parte profética del libro de Daniel, y se refiere concretamente a la contaminación idólatra del templo judío por parte de los gentiles. La contaminación con idolatría del templo judío en la parte está el templo, en la parte más sagrada del templo por parte de los gentiles. Toda idolatría para un judío es abominación, toda, absolutamente toda. Y el templo judío tuvo varias profanaciones. En el año 167 a.C., el rey sirio Antíoco IV derramó sangre en el lugar santísimo, sangre de una cerda sobre el altar, una marrana, pues, para que nos quede más claro. Y eso tiene todo un desafío impresionante, porque nosotros sabemos que los cerdos son animales considerados inmundos en el pueblo judío. Así fue dicho por el Señor. Entonces, un sitio donde se derrama la sangre de los machos cabríos para el perdón de pecados del pueblo, pidiéndole perdón al Señor, y llega el rey sirio Antíoco y degolla una cerda en el lugar santísimo, eso es abominación. Daniel predijo este evento en el capítulo 11, versículo 31. Y se levantaron de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Qué fue lo que hizo este rey sirio? Llevar la abominación desoladora es llevar la contaminación idólatra al templo judío, al lugar santísimo del templo, y lo hizo un gentil, lo hizo un pagano. Entonces, en medio de ese contexto es que habla Jesús
acerca de proteger la vida. Por eso les decía que mirar esta parte profética, la gente a veces se detiene en cuándo va a ser esto, o empiezan a sumar, hay un terremoto, otro terremoto, ¿cuántas réplicas hay en el Meta, en tal parte? Ya, el Apocalipsis, ya, se acabó, esto es el fin. Y empiezan y lo dicen y citan las Escrituras. No os aflijáis, que no se turben las personas por eso, ni por las guerras, ni por todas estas cosas que suceden, porque todavía no es el fin. Entonces empieza el Señor, en medio de todo este contexto de la abominación desoladora, a hablar de protegerse, de proteger la vida. Los que estén en Judea huyan a los montes. Volvamos a leer versículo 15. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y pobrecitas las que acaban de tener un bebé o apenas van a tener un bebé, y dice, y oren para que no sea en invierno. Muchos judíos que tuvieron en cuenta las palabras de Jesús cuando se tomaron la ciudad de Jerusalén, cuando la sitiaron, y ellos se dieron cuenta, ellos aplicaron esta palabra y huyeron. Y es que defender la vida es algo que Dios también permite, y eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces, lo que está dando son palabras de ayuda para un pueblo, porque Él sabía lo que iba a pasar. Pero si tenían eso en cuenta, podían huir en el momento oportuno y no sufrir lo que sufrieron, que fue impresionante. Entonces, vemos cómo dentro de esta profecía habla de proteger la vida, pero también habla de cómo se acorta el tiempo para los escogidos por el Señor. Es decir, que todo este tiempo, que es principio de dolores, que se conoce como la tribulación, no va a ser tan extendida como para que todo el que pase por ella desfallezca en su fe. Y es por amor a las personas que ese tiempo tan difícil va a ser acortado. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y vuelve a hablar de los falsos cristos. Y es que esto se va a dar. Y el período de la tribulación tiene la culminación con la aparición de señales, que lo vamos a ver el próximo miércoles, que son señales aterradoras en los cielos y caos en el mundo entero. Caos que han sido explicados, que han sido anticipados por los profetas, pero son la antesala de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor. Entonces, recuerden los dolores de parto. Muy duro y van creciendo en intensidad y en dolor, en la frecuencia. Pero viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al mundo. Entonces, nosotros que creemos en la segunda venida de Cristo, vamos a mirar un texto profético como este con respeto. Porque es que decimos, sí, es que el Señor viene, pero es que hace 2000 años está diciendo que viene. No, a mí no me va a tocar. Esa parte de la gran tribulación y todo esto no me va a tocar. Pero es porque nosotros no pensamos sino en la parte aterradora. Nosotros no pensamos sino en lo que significa el dolor, en lo que significa el sufrimiento. Ahora pensemos, ¿estamos preparados? Vamos a ver el próximo miércoles lo que implica la segunda venida de Cristo, pero ¿estamos preparados para eso? La mayoría de la gente no, porque la mayoría de las personas mira esto como algo que nunca va a suceder. Y yo creo que cuando tuvimos la pandemia,
vimos cosas que fueron aterradoras. De un momento a otro empezamos a ver poquitas cosas y de un momento a otro nos hablaron de escasez de algunos alimentos, de tener provisión, y las personas se preocuparon mucho más por tener su casa llena de pacas de papel higiénico, atún, arroz y no perecederos, que pensar en lo que significa una vida eterna sin Jesús. Muchos lo asociaban al fin del mundo y muchos dijeron, esto es una señal del fin del mundo. Está próxima la venida de Jesús, pero nos preparamos para la segunda venida de Jesús como nos preparamos para los efectos nocivos del COVID, por ejemplo. Pasó el COVID. Entonces ya decimos, vean, ni el COVID nos mató, ni es tan horrible, muchos murieron, pero tampoco fue tan desastroso como se vaticinaba. Y la segunda venida de Cristo, llevamos 2000 años, no, yo sí creo que va a venir, pero ¿qué tan preparado estoy? Entonces cuando nos acerquemos a un texto profético de esto, miremos las promesas. Miremos las promesas, miremos también las responsabilidades que tenemos. A llevar el Evangelio en medio de ataques, a llevar el Evangelio en medio de dificultades, a llevar el Evangelio en medio de burlas, a llevar el Evangelio en medio de problemas, a llevar el Evangelio en medio de todo el caos que se presente. Porque solo tendremos paz cuando venga el príncipe de paz. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, no es tan sencillo leer estos versículos. Mucho menos sencillo, Señor, es explicarlos. La parte, Señor, de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén ya se ha cumplido. Pero hoy en diversas partes del mundo vemos cómo aquellos que llevan tu palabra, Señor, son perseguidos, odiados, burlados, despreciados por muchas personas. Pero ni el diablo ni los hombres podrán acabar con la iglesia, podrán acabar con la expansión del Evangelio. Señor, pero en este momento yo te clamo para que los que somos creyentes, Señor, pero llenos de temores, que le damos más gusto al que dirán, que queremos hablarle a las personas como las personas quieren oír el Evangelio y no como tú lo dices en tu palabra, Señor, que nosotros tengamos en cuenta que ni siquiera la cobardía de los creyentes podrá acabar con la expansión del Evangelio. Señor, ayúdanos a cobrar valor. Ayúdanos, Señor, a ver todas esas promesas maravillosas en medio de desastres, en medio de tantas cosas que sacuden al mundo. Señor, permite que precisamente cuando se hable de guerras, precisamente cuando hay terremotos, catástrofes, cuando el hombre se siente inseguro en todos los aspectos, pueda encontrar seguridad en la palabra de Dios. Que podamos ahí predicar el Evangelio para ser salvos. Que las personas entiendan que Cristo está ahí en medio de nuestras circunstancias, que es necesario que todas esas cosas pasen, porque a veces necesitamos grandes dolores para encontrar a Cristo y su palabra. Ayúdanos, mi Señor, a predicar en todos los contextos, sin ningún temor, a predicar de la manera como tú enseñaste. En este pasaje, Señor, estás próximo a la cruz, pero nada de eso te quita el valor. Por el contrario, te anima mucho más a hablar con claridad a estos discípulos que serían los encargados de llevar el Evangelio a otros pueblos. Pero hoy todos nosotros que estamos escuchando somos los encargados de llevar el Evangelio a las naciones, empezando por nuestro propio hogar. Aunque nos miren diferente, aunque no quieran escuchar lo que tenemos para decirles,
un día comprenderán que es por su propio bien. Sembremos nosotros la semilla y dejemos que sea el Espíritu Santo de Dios que la germine. Danos valor, mi Señor. Quita de nosotros todo rasgo de cobardía para llevar el Evangelio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.